Saber interpretar las corrientes de un colectivo y sus relaciones de poder. Mirar con objetividad el comportamiento político en las organizaciones y tener una percepción social de lo que sucede en el país y en el mundo nos permitirán tomar las decisiones correctas y saber qué camino seguir en los desafíos que enfrentamos como nación. Un tiempo para conversar sobre la actualidad política y la realidad nacional con la mirada de destacados invitados. En la conducción, la periodista Carol Espinaza. Bienvenidos a Nosotros lo decimos. Bienvenidos a Nosotros lo decimos a través de Enlace Televisión 15.1, ahí en la señal abierta de alta definición, a través también de todas las plataformas de redes sociales de Enlace Televisión. Usted nos puede ver para iniciar, ¿cierto?, un programa más de Nosotros lo decimos. Un programa donde vamos a tratar la actualidad nacional y también con importantes, relevantes invitados, siempre para tratar de servirle a usted la información y hacerle entender esos temas que tal vez nosotros no entendemos. Y sabemos que están pasando cosas en el país y que van a seguir ocurriendo, por lo tanto es de vital importancia estar informados para poder tomar las mejores decisiones. En el día de hoy estamos con un amigo ya de este programa, esperamos tenerlo de panelista, Marco Antonio Orellana. Él es economista, profesor también y asesor financiero, así que queremos darle la bienvenida a Marco Antonio. Gracias por venir a Nosotros lo decimos. Le pusimos ese nombre porque queremos decir acá las cosas que tal vez los otros medios de comunicación no dicen, no visibilizan, así que queremos nosotros acá decirlo. Así que bienvenido, Marco Antonio. Muchísimas gracias, Carol. Muchísimas gracias a nuestros televidentes. Y la idea justamente es decir las cosas sin filtro, pensando un poco siempre en el bienestar de nuestro país para que la gente esté informada. Un medio amigo dice, si usted no está informado no puede tomar decisiones. Y si usted no tiene la información tampoco puede tener opinión. Entonces la idea es justamente que la gente se pueda informar con temas que son relevantes. En mi caso, el tema económico, pero vamos a ser transversales, vamos a hablar de todo un poco también en relación a lo que vamos a decir en este programa. Sí, bueno, hay algo que tenemos que nosotros también considerar y es que el tema de la constitución nueva y este plebiscito de salida hizo cambiar un poco al cristiano, a la gente, porque se interiorizaron de temas que tal vez muchos no conocían, que eran las constituciones, para qué servían las constituciones, saber qué significa que sea una constitución minimalista, maximalista, que tenga mucho articulado, poco articulado, qué tiene que tener y si a veces resolvemos los problemas con un cambio de constitución y este proceso continúa en el país, claro, ¿no? Entonces, me gustaría saber, para hacer un resumen desde el punto de vista de la economía, ganó el rechazo, ¿cierto? Y eso permitió tal vez mover algunas cosas o estabilizar algunas cosas o detener algunas cosas. Si nos puedes contar un poquito desde el punto de vista de la economía, ¿qué fue lo que ocurrió? Bueno, la economía, siempre lo he dicho, y tiene dos temas que son súper relevantes. Uno es que es mucha historia, pero también es mucha histeria. O sea, que está relacionado con lo que va ocurriendo y las palabras que se van diciendo. En la medida que nosotros tenemos cierta información y esa información tiene ciertas tendencias, la economía se estabiliza. No importa que la estabilización sea a la baja o sea al alza, lo importante es que esté estable. Por lo tanto, si nosotros tenemos variables económicas, las 4 variables económicas básicas, para que todo el mundo lo entienda, y en ese orden, son el Producto Interno Bruto, en ese mismo orden el desempleo, luego viene la inflación y luego viene lo que se llama la tasa de política monetaria, que es la que controla el Banco Central. Entonces, estas 4 variables macroeconómicas tienen que mantenerse estables de manera permanente. Si nosotros tenemos un PIB, un producto a la baja, y para que lo entendamos en súper fácil, producto significa la cantidad de bienes y servicios que nosotros colocamos en un mercado, ya sea a nivel nacional o internacional, por su precio. Eso es producto. El desempleo todos lo entendemos, digamos. Y mucha gente dice, bueno, ¿es necesario tener pleno empleo? No. En algunas economías, sobre todo en la economía que nosotros ostentamos, que es la economía libre de mercado, es necesario tener un pequeño desempleo que permita la movilidad laboral. Porque piénsenlo de la siguiente manera, si nosotros tuviéramos pleno empleo, significaría que usted moriría en su trabajo y no podría ascender, porque su jefe nunca se iría. Entonces, claro, la idea es que haya un pequeño desempleo para que justamente... Es lo que pasa en lo público, ¿no?
Claro, que el claro, se cupo se producen abre cuando sale la persona que Claro. está más arriba, Pero tú digamos. mencionaste O algo, aparece la Sierra Veloz. también, que no es lo mejor. Claro. Pero tú mencionaste algo importante que es el tema de las variables, ¿cierto? Y acá hay algo que a veces la gente no logra entender, que es la especulación. Y Exactamente. cuando hay algo de incierto, cuando la información no es certera respecto de políticas de gobierno, y esto lo que la gente tiene que entender, que yo sé que hoy está muy desprestigiada la política, pero hacemos política todo el tiempo, todos los estamentos de la sociedad, no necesariamente los partidos políticos. Si no hay una estabilidad en la información, obviamente eso repercute en la economía de un país. Por supuesto. ¿No? Y ¿Qué lo que hay- ocurrió con la especulación o cómo está Claro, post lo que hay que tener claro post plebiscito salida? claro. Mm. Lo que hay que tener claro aquí, y para dividir la agua, es que existe la política partidista, a la cual te refieres tú, la que está desprestigiada, pero existe la política económica, existe la política fiscal, existe la política monetaria, que es la que controla el Banco Central. Entonces, siguiendo el mismo orden, de alguna u otra forma, antes del plebiscito, había mucha inestabilidad política y esto era como una especie de bomba de tiempo, porque no sabemos lo que va a ocurrir. Entonces, entre las encuestas que teníamos cercano al plebiscito, veíamos que ganaba una opción la otra, vemos a un gobierno muy centrado en la opción apruebo, digámoslo con todas sus letras, ¿cierto? Muy centrado en la opción apruebo y avalado principalmente por dos grandes partidos, digamos, Frente Amplio y lo que es el Partido Comunista, pensando en una economía más de sustitución de importaciones. Y esto lo quiero explicar muy breve para que se entienda. De Nos- sustitución, de sustitución de importaciones. importaciones. ¿En qué mundo vivimos nosotros? Nosotros vivimos en un mundo donde tenemos, de alguna forma, como 4 regímenes económicos, políticos, económicos a nivel mundial. Uno es esta extrema derecha, ¿cierto? O este régimen que incluso algunos, como el caso del economista Javier Milei en Argentina, le llama el anarcocapitalismo. Es decir, es como extremo capitalismo, donde todo fluye a través del gran empresario, la gran empresa, etc. Y tenemos el otro extremo, ¿cierto? Que es esta economía de sustitución de importaciones, que podríamos decirle que es una economía más comunista, más de compartir todo y que todos seamos iguales. Y la verdad es que lo que propone esta economía comunista es que seamos todos iguales de pobres, digamos. Esa es un poco la idea. Y tenemos dos intermedias, que sería como esta sustitución de importaciones. Perdón. Y cierro, Ok, solamente ok. cierro. Esta sustitución de importaciones y la otra que está al otro lado, que es la economía social de mercado. Y esos serían como los 4 regímenes económicos a nivel Perfecto. mundial que nosotros vivimos y que convivimos con ellos permanentemente. Claro, porque lo que nosotros vimos fue la polarización de un discurso Exactamente. que se centró en dos polos opuestos, ¿no? Que fue justamente la El derecha. anarcocapitalismo, Exacto. ¿cierto? O la economía más populista, Claro, más y yo comunista. escuchaba en un análisis justamente hoy día económico que mencionaban que la política que se está tomando hoy por parte del gobierno no es promover, o no sé si del gobierno, pero es el discurso que hoy hemos escuchado reiterativamente, es que como que la riqueza es mala, como que es malo el empresario, como que es mala la empresa muy grande, como que es malo porque no debería ser tan rico. Claro, ¿Ves? claro, Pero finalmente, según lo que tú mencionas, hay un consenso, un equilibrio en lo que es la economía de mercado social que tú mencionabas. La economía social de mercado, claro. Ahora, pensando un poco y siguiendo con la idea para que no cortemos la línea que Exacto. llevamos, ¿cierto? Previo al plebiscito existía mucha incertidumbre y tal como dices tú, la economía estaba polarizada. Y el problema de estos extremos y esta polarización de la economía es que produce mucha incertidumbre. Y en la medida que tenemos más incertidumbre, obviamente tenemos mayor riesgo. Recordemos además que veníamos cambiando de gobierno, venimos como esta especie de bipolaridad que tenemos en nuestro país, que elegimos izquierda, elegimos derecha, como que no nos decidimos, ¿eh? Como que nos cae mal un sector y por lo tanto elegimos al otro, nos cae mal este otro sector y elegimos el que viene. Entonces teníamos esta pululación, ¿cierto?, de sectores. Y esto hace que ocurra cierta inestabilidad, pero dentro de esa tanta Inestabilidad bipolaridad normal, acostumbrado. económica, estábamos acostumbrados. A la que estamos acostumbrados. Esto es un poco cuando, y perdónenme, digamos, la gente que tiene algún tipo de enfermedad, trastorno bipolar, sabe que en cierta medida como que hay cierta costumbre en el ambiente que lo rodea. Entonces a nosotros nos pasaba eso. Sin embargo, pero había una cierta estabilidad porque igual se mantenían ciertos cánones económicos Lo que pasa es que permitían igual el lo crecimiento. que pasa es que había institucionalidad seria. Bueno, Entonces, eso es lo más importante en un país, más que nos vaya muy bien, que vendamos mucho, que tengamos la economía más sana del mundo, que haya institucionalidad.
Entonces, una de las cosas que teníamos previo a este plebiscito, ¿cierto? Teníamos cierta institucionalidad. Pero se instaura, que ahora ya se sabe que no es estallido social, sino que fue premeditado, que fue concertado, y ya no se le llama estallido social. O sea, ya esta filtración de información que hubo de parte de la inteligencia del ejército nos lleva a pensar de que justamente esto fue articulado no tan solo en Chile, sino que desde el exterior. Entonces, toda esta inestabilidad política que se generó posteriormente a eso, le sumamos la pandemia, le sumamos todo eso, generó que nuestra economía empezó a irse a la baja. Entonces, teníamos toda esta incertidumbre. Llega el día 4 de septiembre, ¿cierto? Como para darle el corte, y gana el rechazo. Muchos inversionistas extranjeros estaban esperando que esto se estabilizara. De hecho, y nosotros estuvimos en un programa, ¿cierto?, donde hablamos de esto, donde yo te decía, ojo, que el día domingo en la tarde el precio del dólar peso va a caer sustancialmente. Y efectivamente rozó hasta los 830 pesos, lo que no se veía, inclusive... Porque estaba en alza. Estaba muy en Había alza. llegado Porque, sobre los 1000, bueno, recordemos. y vamos a volver a eso. Sí, está cerca, tú lo habías mencionado en esa claro, lo habíamos oportunidad pronosticado también. ¿Y por qué pasa eso? Pasa porque muchos inversionistas no quieren venir y por lo tanto no hay tanto dólar circulando, y por otra parte también nuestros dólares están saliendo porque los precios del mercado exterior están más caros y nosotros no podemos sacar pesos, lo que sacamos son dólares. Claro. Entonces, aún con la intervención, pero con ese monto de dinero tremenda que hizo el Banco Central, ¿cierto? 20.000 millones de dólares. Es una locura. Para estabilizar un poquito Ni siquiera el lo dólar. logró. ¿Qué lo logró? O sea, en un tiempo acotado, hay que Es que decirlo. no lo logró, lo logró porque lo que hizo fue bajar desde los 940 que estaba a 910. Eso no es lograr el objetivo del Banco Central, 20.000 millones de dólares. Para que solo se haga una idea, nuestro PIB, no mundial, sino que nacional, son 280.000 millones de dólares. Estamos hablando más o menos de un 10% del PIB, 7%, 8% del PIB. Entonces, incorporar esa cantidad de dinero a la economía es mucho dinero. Significaba, Carol, que teníamos que haber bajado de 940 pesos el dólar, ¿Ya? más o menos a 790, y logramos bajarlo solo a 910. Entonces, nos gastamos una cantidad importante de recursos. Digo nos gastamos, que lo gastamos todos los chilenos. Que se podrían haber tratar... destinado justamente a alguna de las necesidades que los ciudadanos quieren. Exactamente, perdón. Y solo para cerrar la idea, en tratar de bajar el precio del dólar, sin embargo, no lo logramos. Y ojo, que lo logró fue justamente la estabilidad de la información que entregó al final del día, porque todos sabíamos que venía la tendencia, ya al mediodía se sabía que la tendencia del rechazo iba ganando, pero con tanta holgura, tan abrumador, fue una cosa impresionante, 62-38, no digamos 60-40, porque en realidad aquí fue 62-38. Y eso pone una cota muy importante, le dice al mundo, perdón, le dice al mundo, ojo, los chilenos no queremos una constitución maximalista, no queremos una constitución que garantice derechos para uno y le reste a otro, queremos una constitución que nos represente a todos. Y eso es lo que se trató de decir. Y aquí todos los sectores se alinearon, incluso recuerda que la coalición de izquierda también dijo en algún momento, bueno, aprobemos para reformar, ¿cierto? Que era el discurso que traía en el último la periodo de centroderecha. campaña. Exactamente. Entonces, y que llegaron a un acuerdo porque se dieron cuenta que efectivamente venía el rechazo muy fuerte. Y cambiaron aquellas cosas que eran como descabelladas. Exactamente. Y eso provoca, que efectivamente al día siguiente, el día 5 de septiembre, tengamos una economía mucho más estable, inversionistas retomando su reinversión en Chile, muchos que estaban pensando irse y que tenían detenido todo, sueltan sus capitales y hace que el dólar retroceda. O sea, ojo, el dólar es un termómetro de la economía. No como dijo Elisa Loncón. Obviamente, y tampoco como dijo el ministro de Economía, dijo que nosotros no dependemos del dólar, por el contrario, dependemos totalmente. Ya este gobierno nos ha dado señales, lamentablemente, de no dominar temas político-económicos. O sea, el ministro de Economía diciendo que el dólar no nos afecta. Pero es raro, porque es un hombre experto. Pero tú mencionaste es que está más algo, politizado, pues ese es el tema. Quiero retomar eso que tú dijiste, porque mucha gente a veces no cree esto de que estaban muchos empresarios retomando como... esperando el resultado, pero con las maletas listas. Habían grandes empresarios, digamos que si ganaba el apruebo, dispuestos a irse del país a retirar sus inversiones. De hecho, pensemos que estamos hablando, y si lo llevamos a proporciones, esto es muy importante, Carol, usted sabe que yo soy hombre de números. Si nosotros llevamos a proporciones el plebiscito de entrada, estamos hablando de que quienes querían que se generara una nueva constitución fueron 3.800.000 personas. Si lo llevamos a esos mismos números, eso fue con voto voluntario, si lo llevamos a esos mismos números con voto obligatorio,
fueron las personas que votaron por el apruebo, fueron 3.800.000. Por lo tanto, tenemos la diferencia, que son casi el doble, ¿cierto? 6 millones y algo, Exacto. que votaron el rechazo. Lo que hacen es entregarle un voto de confianza a ese empresario que estaba con las maletas listas. Yo debo decirlo, y de verdad tengo gente conocida en el mundo empresarial de alto volumen que ya tenía las maletas listas. Y ojo con esto, que ya en gobiernos anteriores hay muchos empresarios que tomaron la decisión producto de que se comenzó a aumentar la tasa impositiva en nuestro país. Nosotros teníamos una tasa impositiva para empresas del 15%, la aumentamos al 17% producto del terremoto. Ajá. Y seguimos aumentándole. Y en este momento tenemos una tasa impositiva de una de las más grandes del mundo, de un 27% para las empresas. Claro, que Eso es significa el impuesto que se le cobra a las empresas. de la línea final. Exacto, y que algunos dicen está bien. Claro, y lo yo que quiero que tú lo decías, aclares, porque claro. hay gente que dice está bien porque quien gana más, hablando del empresariado, tiene que pagar más, pero provoca otra cosa también. Entonces, ¿cómo se maneja eso? Claro, lo que pasa es que, insisto, esos empresarios que tú me decías que estaban con las maletas listas, Ujú. hay muchos de ellos que ya se fueron. Ok. O sea, ya se habían ido. Pero Ya. sin embargo, tenían puestos los ojos en Chile para reinvertir en Chile en caso de que se estabilizara políticamente el país. Fíjate que el tema de la tasa impositiva es un tema súper discutible. Porque hay una reforma tributaria. Sí, que hay viene. una reforma tributaria en línea y ojo que en los últimos 4 años hemos sufrido 2 reformas tributarias. O sea, eso habla de la inestabilidad político-partidista que estamos viviendo y que genera esta inestabilidad económica. Entonces, 2 reformas tributarias, lo único que me hace pensar es que no logran recaudar la cantidad de dinero suficiente del gobierno para mantener este estatus de un gobierno más socialista y que apoya al pueblo, digamos, y que O entrega sea, bonos. se supone que es para implementar las políticas públicas que se requieren en salud, en educación, y Claro, que pero- el Estado, la única manera de recaudar es a través justamente de los impuestos, ¿no? Claro, lo que pasa es que si nosotros justamente hoy día o durante esta semana, ¿cierto? El presidente de la República va a dar a conocer el presupuesto de la Nación. Mm. Se espera, ¿cierto?, que esté cargado fuertemente hacia apoyo social. Y ahí es donde yo discrepo un poco, porque tú decías algo que es muy importante. Nosotros tenemos que tomar los recursos públicos e invertirlos en infraestructura hospitalaria, en infraestructura relacionada con ciertos sectores de la economía que generen empleo. Si nosotros le estamos diciendo al empresario, mira, nosotros te estamos cobrando un impuesto más grande del que tú pagas en Estados Unidos, ¿qué prefiero yo? Llevarme mi empresa y mi casa matriz a Estados Unidos. Tengo Claro. más garantía, pago menos tributo y de alguna u otra manera no estoy sufriendo lo político partidista que estamos sufriendo en Chile. Entonces, ojo que la tasa impositiva, insisto, es muy discutible. Y lo que tú decías hace un rato atrás, que también es muy válido, que la gente dice, claro, lo que pasa es que la extrema riqueza es mala, entonces tenemos que quitarle a los ricos para darle a los pobres. Yo hice un ejercicio, y tú te recuerdas, que dije que si nosotros le quitáramos todo el dinero a los ricos, a las familias más grandes de Chile, los 6 o 7 familias más ricas de este país, y lo traspasáramos en esta suerte de que se trata de buscar esta igualdad económica, ¿cierto? Traspasáramos todo ese dinero hacia los más pobres, nos duraría 6 meses el dinero. Sin embargo, Y se acaba. y se acaba. Si ese es el tema, se acaba, porque lamentablemente, por una cuestión de naturaleza humana, cuando nosotros tenemos mucho dinero, lo que hacemos es gastarlo. ¿Ah? Y claro, generaríamos lo que se produjo justamente con los retiros del 10%, justamente con las transferencias del Estado, que tenemos un nivel de inflación hoy día del 15%. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Empezamos a comprar, aunque estén los productos más caros. Tú debes recordarte que previo a pandemia, previo a este mal llamado estallido social, un vehículo de alta gama costaba 20 millones, hoy día vale 50. Un vehículo... Bueno, es cosa de verlo en la benzina que... O sea, que le estábamos toca- en niveles de 700 pesos y hoy día estamos sobre los 1.300 pesos. Entonces, claro, efectivamente eso produce inflación, que es una de las 4 variables macroeconómicas que yo te comenté al principio. Entonces, volviendo a nuestro tema relacionado con el post-plebiscito, pensemos un poco que esta economía se estabiliza por 3 días. O Ok. sea, eso fue la estabilización de la economía. ¿Por qué? Porque le dimos una señal al mercado diciendo, ojo, el gobierno reconoce que hay un ganador, en este caso el rechazo, empieza a pensar y dice, bueno, tenemos que escuchar la voz del pueblo, frase muy dicha en muchas partes, ¿cierto? Por lo tanto, el pueblo nos dio un mandato y dijo que tenemos que rechazar esta nueva constitución. Sin embargo, empiezan a salir todas las voces de todos los sectores diciendo, ok, entonces ahora vamos con la nueva constitución, y el presidente de la República, junto con su ministro, empieza a decir, no es necesario un nuevo plebiscito de entrada, porque la gente ya se manifestó. Y aquí yo le digo, estimados televidentes, y pregunto,
La gente se manifestó. Acabo de decir hace un rato atrás, ¿cuántas personas votaron el plebiscito de entrada? 3.800.000. ¿Cuántas personas votaron el apruebo? 3.800.000. ¿Cuántas personas votaron el rechazo? El doble, 6.300.000 personas, que hicieron ese 62% versus el 38%. Por lo tanto, ¿se requiere un plebiscito de entrada? Por supuesto. Lo que pasa es que el gobierno teme que este plebiscito de entrada le pegue una segunda bofetada y que diga no, no queremos. O que la gente diga, dentro de todo lo que se le puede ocurrir, porque están hoy día pensando qué cosas se le puede ocurrir, que diga finalmente la gente, ¿sabes qué? Prefiero una nueva constitución, pero no maximalista, no indigenista, no cargada a los derechos, sino Claro. que una constitución que nos Bueno, represente de verdad. Se está negociando y ya los partidos políticos, tanto el oficialismo como la oposición, están llegando a ciertos acuerdos para enmarcar o ponerle bordes, ¿cierto?, al proyecto de nueva constitución y que sea paritaria, que obviamente sea unitaria, no, Que tenga no especialistas. plurinacional, sino que uninacional. Claro, que tenga especialistas. Exacto, todo eso. Y eso significa de alguna manera que seguimos en este proceso Ese es el problema. de incertidumbre. Ese es el problema. Entonces, tuvimos 3 días de Veranito San Juan, Ya. donde tuvimos una baja del dólar. Insisto, el dólar es un termómetro representativo de la economía. Entonces, en la medida que el precio del dólar sube, es porque estamos inestables, porque se están yendo capitales, porque no hay inversión en el país, porque además nos está costando más caro comprar al exterior, etc. Entonces, tuvimos 3 días, hasta que partió toda esta ola de nueva constitución, de que no queremos plebiscito de entrada, de que los famosos 2/3 versus los 3/7, etc. O sea, es decir, todo este lío político que hay detrás hace que volvamos a tener la inestabilidad política que teníamos anteriormente, Pero es y más eso nos mesurada genera igual, ¿o no? inestabilidad económica. No, fíjate ¿No? que incluso en la última semana se acrecentó. Y ¿Ya? recordemos por qué. Y lo voy a decir aquí, insisto. Ok. Aquí nosotros Nosotros lo decimos, ¿no? ¿cierto? Nosotros lo decimos en este programa. Y lo decimos porque tuvimos lamentablemente una pésima intervención de nuestro mandatario en la ONU. Recordemos que él se sube al podio y se van 40 naciones de la sala. 40. Y ojo, ¿a qué vamos a la ONU? Nos vamos a contar nuestras penurias. Bueno, O sea, se supone que es una plataforma internacional para promover al país. Acá la Por gente tiene que supuesto, entender que por promoverlo es supuesto. decir, porque finalmente se ganan inversiones, se ganan proyectos, se ganan alianzas. Entonces, lo malo del discurso, lamentablemente, fue exponer y decir casi que no había seguridad nacional y plantear la incertidumbre en el país, y eso obviamente lo que va a hacer es que se cierren puertas para Chile, Bueno, es no que, que se es que abran. justamente lo que nosotros le pedimos a un mandatario es que, a ver, y esto... Ahora y- ese es un y- error de novato. Yo diría que no, porque ya a mí me agota el tema de decir que tenemos que perdonar, comillas, porque son novatos. Tenemos que perdonar. Si están gobernando, señores. O sea, esa es un poco la mirada. Están gobernando. Porque Marco Antonio, él en su discurso de candidato, él dijo, una de las frases que él ocupó mucho para poder promoverse fue, bueno, si yo me equivoco, voy a pedir perdón. Sí, Y fue pero- como que la gente dijo, ah, qué bueno, porque... Pero cuando uno dirige una nación, los errores pueden ser fatales para todos los chilenos, ¿no? Lo que pasa, Carol, es que, a ver, llevándolo siempre al ámbito económico. Si yo me equivoco en una empresa privada y cometo un error garrafal, y eso significa un desfalco de la compañía, no tan solo me despiden, sino que además quedo marcado en ese sector. Y lo más probable es que no me contraten nunca más. Entonces, pongamos las proporciones. Aquí tenemos un mandatario que erra permanentemente en su discurso. Insisto, hay un dicho muy popular Bastante que... mal asesorado comunicacionalmente igual. Es Ahí uno se cuestiona es que yo si... creo, mira, Se cuestiona si es un error, digamos, que él no prevé, involuntario. claro, o si tiene algún tipo de intencionalidad, porque... Es que mira, yo no quiero juzgar, y aquí respeto, y lo dije en principio, respeto todo tipo de enfermedad que eventualmente nos podría llevar a algún tipo de problema o algún tipo de discurso determinado. Todos sabemos que nuestro mandatario padece del famoso TOC, ¿cierto? Que lo lleva incluso en una visita que hizo a la Universidad de Columbia a saludar una silla que está vacía. Tú no sé si viste esa imagen, pero saluda al público muy bien, hace una reverencia, pero luego saluda una silla vacía. Entonces, está bien. Yo puedo decir que de alguna u otra forma eso le juega malas pasadas. Pero tienen un séquito de gente, justamente como dices tú, que lo está asesorando de manera permanente. Entonces, quiero volver al tema del discurso de la ONU. Hay un dicho popular que dice que la ropa sucia se lava en casa. Y si de alguna manera tenemos problemas en el hogar, tenemos que demostrar para afuera, ¿cierto?, que eso está controlado.
que tenemos cierto control, dominio propio, las escrituras lo dicen, ¿cierto? Tenemos que tener dominio propio, tenemos que ser personas que tenemos que dar la cara cuando corresponde. Sin embargo, él fue a exponer situaciones íntimas de nuestro país y que además ya son parte del pasado. O sea, yo, por lo menos, y una de las cosas que le critico es, en lugar de decir, en Chile aumentó la delincuencia, yo podría haber dicho, en Chile tenemos controlada la delincuencia. Claro. En la última semana hemos logrado desbaratar más de 70 bandas dedicadas a la encerrona, sí, o al portonazo, versus lo que teníamos hace una semana atrás. Es decir, nuestras policías tienen una estabilidad. Bueno, que se está trabajando en el Eso tema. Eso es lo finalmente que tengo que decir, porque tengo socios comerciales al frente, estimada Carol. O sea, la ONU es como un poco lo que hizo Abiyail Bukele, el presidente de El Salvador. Sí. O sea, él dijo, se lo dijo en su cara a Estados Unidos, sin faltarle respeto, pero le dijo, no queremos intervencionismo, porque ahora sí se puede caminar por las calles de El Salvador, ahora sí tenemos estabilidad económica. Sin embargo, él le faltó igual el respeto a los norteamericanos, nuestro mandatario, sí, le faltó el respeto, pero además se victimizó. Entonces, palabras como esa, lo único que hicieron fue generar más inestabilidad política, y si tú te fijas, terminado el discurso, que no nos enteramos de lo que había ocurrido en una cadena de televisión el día viernes, que después nos enteramos esta semana, terminado el discurso, el dólar se dispara a niveles de 996 pesos. O sea, sí, vuelve a subir. Estamos hablando de que nuevamente este termómetro, que es el dólar, vuelve a subir. Y ojo, solo lo dejo planteado, de que además nos encontramos en que usted y yo, estimado televidente, Carol aquí presente y todos los que podamos estar, vamos más lento. Eso es lo que nos dijo nuestro presidente. Vamos más lento, ¿ya? Vamos atrás. Entonces, esta lentitud que tenemos no nos permite pensar, no nos permite analizar. Ellos van más rápido, ellos van mucho más rápido. Entonces, este discurso mesiánico que tiene el presidente, que poco menos nosotros sabemos lo que estamos haciendo. Mire, yo lo único que le puedo decir, estimado presidente, y con el respeto que a mí me instaura la escritura, que me dice que tengo que respetar la autoridad, yo le digo, hágale caso, escúchele a su ministro de Hacienda, que por lo menos lo hace bien, y él entiende lo que está haciendo. Lo he dicho varias veces. Por algo es uno de los mejores evaluados. Lo he dicho varias veces y lo vuelvo a repetir. Ojo, que Marcel es una persona técnica que tiene conocimiento profundo y que lamentablemente se ha ido politizando, pero fíjese que igual se ha ido desmarcando. Yo escucho su discurso y él es bastante centrado en eso. Y eso me da pie para lo que podemos conversar, que tiene que ver con estos tratados internacionales que necesitamos nosotros cada vez afianzar más. O sea, vamos a entrar la ONU eso. Justamente era para eso. Vamos a entrar para a decir, somos lo mejor de Latinoamérica. Sí, solo le quiero recordar que estamos en... nosotros lo decimos en Enlace Televisión a través de todas las redes sociales, para que usted también posteriormente, si quiere ver este programa, lo pueda compartir a través del Facebook, de la página web y del YouTube. Y estamos hablando con el economista Marco Antonio Orellana, analizando un poquito cómo quedó la economía post plebiscito de salida y enfatizando que hubo una cierta estabilidad post-elecciones, ¿cierto? Cuando ya ganó el rechazo se mantuvo, porque de no haber sido así, algunas inversiones se iban del país, estaban a la espera de los resultados, el dólar subía desmesuradamente, pero sigue la incertidumbre porque sigue el proceso de nueva constitución, obviamente, así que seguimos en una cierta inestabilidad. Y te pregunto, ¿va a seguir la inflación? ¿Hasta cuánto tú has proyectado? ¿Hasta cuánto podría aumentar? Mira, el Banco Central tiene un mecanismo para justamente controlar inflación, pero esto piensa lo siguiente, es como cuando tú tienes una cadena, ¿cierto?, de esta retráctil donde el perrito empieza a tirar y tú le empiezas a dar la manga. El Banco Central ha ido colocando la tasa política monetaria justamente para frenar inflación, pero esta cadena se alargó y se sigue alargando, y llega un momento dado en que pierdo la visión de este perrito que se me fue. Eso le está pasando hoy día al Banco Central. O sea, aumentó la tasa de política monetaria. Lo explicaba el otro día en una clase en la universidad. Previo al 2019 nosotros teníamos una tasa política monetaria, ponga atención, del 0,5% anual. ¿Qué significaba eso? Significaba que yo me podía endeudar, ese endeudamiento me permitía poder crecer, y traíamos tasas de crecimiento del 4%, comprar vivienda, ¿cierto? Comprar automóvil, no importa, al crédito no importa, lo podía hacer. Pero hoy día estamos con una tasa política monetaria del 10,75%. O sea, imagínate, ha subido... No se había visto, ¿no? O sea, mira, cuando llegamos al 9%, el discurso en todos los canales de televisión y el discurso de nosotros, los economistas, decíamos, esto no lo habíamos visto en los últimos 15 años. Cuando llegamos al 9,5% dijimos, esto no lo habíamos visto en los últimos 25 años. Cuando llegamos al 10,75% no lo hemos visto en los últimos 30 años.
Y de verdad, el mecanismo que tiene el Banco Central es seguir subiendo la tasa de interés. El problema es que, al igual que nos ocurre, ¿cierto?, con esta cadenita, es que si yo sigo dándole más cadena a este perrito, ¿cierto?, va a llegar un momento dado en que se va a cortar. Entonces, si yo sigo subiendo la tasa de interés como política monetaria del Banco Central, no voy a lograr controlar la inflación. La inflación hoy día está desatada por dos cosas que son importantes. Uno, porque el gobierno sigue haciendo transferencias de dinero de manera directa hacia la población. Y yo no estoy diciendo que el gobierno no ayude, pero una de las cosas principales que tiene que hacer el gobierno es atacar lo que justamente la gente quiere, delincuencia en primer lugar. Claro. Por lo tanto, los Claro, la recursos, seguridad, porque la seguridad también... los recursos que tiene el gobierno debiera destinarlo a aumentar la seguridad. Eso es lo que tiene que hacer. Y ojo con esto no estoy diciendo que finalmente nos lleguen las obras, pero yo quiero decirlo muy responsablemente. Si mejoramos seguridad, mejoramos educación, mejoramos lo que es Salud. vivienda, salud, finalmente la sensación de bienestar de las personas es mayor. Y eso genera también salud mental. Claro. Y me va a permitir no tan solo salir a trabajar, sino que trabajar tranquilo y generar más. O sea, se produce un crecimiento económico constante. Si yo, por el contrario, como gobierno, le doy prioridad a las transferencias directas a la persona, como se hizo ahora con el famoso bono de los 150.000 pesos, que hay familias que lo necesitaban muchísimo. O sea, la ayuda puede ser discriminada, digamos, en Exactamente. el sentido de apelar y buscar las familias que más lo requieren. Lo requieran y lo necesitan Y en tú el hablas momento de determinado. un 10,75% de la La tasa de interés. ¿cierto?, de interés, y ahí es donde uno piensa, porque yo he escuchado también algunos analistas que dicen que hoy hay gente que compró propiedades como una manera de tener una inversión Claro. a futuro, la ponen en arriendo y eso es como se complementa tal vez alguna pensión que tengan, ¿no? Claro. Pero hoy no conviene hacer eso porque los dividendos son más caros que el monto del arriendo. Claro. Y está yendo casi en contra, digamos, es tener esa A solución ver, que era como un recurso. ojo con algo que quiero aclarar también, Carol, y que tiene que ver con la tasa de corto plazo versus la tasa de largo plazo. Felizmente, y a pesar de todo el aumento de la tasa de corto plazo, la tasa de largo plazo no se ha visto tan perjudicada. ¿Ya? Ok. Eso quiero dejarlo muy claro. ¿Por qué? Porque el mundo del largo plazo prevé que Chile en algún momento, hablemos de 5 años, va a sentar cabeza. Recordemos que nos quedan... Yo el otro día pensaba, decía, ¿cuánto tiempo llevamos de este nuevo mandato? Y yo le decía, ¿1 año? ¿2 años? No, llevamos 6 meses. llevamos vamos a cumplir recién 1 año, pero parece que lleváramos mucho. Exactamente, esa es la sensación general que hay. Pero se supone que de aquí a 3 años más tendríamos nuevas elecciones, ya tendríamos una nueva constitución, estaría todo decantado, por lo tanto el mercado lee que el largo plazo se ve estable. Por lo tanto, las tasas de largo plazo siguen estables. Pensemos que hoy día una tasa de un préstamo hipotecario no debiera superar más allá del 5,5% y estamos en esos niveles. Okay. Por lo tanto, se puede seguir comprando Perfecto. vivienda a esos niveles y podríamos seguir arrendando versus el dividendo, como bien dices tú. Perfecto. Sin embargo, el problema que tenemos es esta reforma tributaria que se viene. Porque hasta ahora, si yo tenía 2 propiedades, oiga, señora, perdóneme lo que le diga, pero 2 propiedades no significa ser rico. 2 propiedades significa estar en la clase media y tratar de complementar tu pensión, como bien decías tú, con una propiedad adicional que te permita poder generar un ingreso extra. Sea una casa en la playa, sea una casita. Y ojo, estoy hablando de una segunda propiedad que puede valer hoy día 30 millones, 40 millones. Y que, No estamos y que hablando hasta de ahora se grandes podía, montos. digamos, hasta ahora se podía, Claro, la gente lo podía hacer. Claro, sin embargo, eso va en la reforma tributaria, viene con tributo para las personas que arriendan esas propiedades. Ok. Entonces, Ya vamos a tocar ese tema por lo de... tanto, se ve complejo el panorama. En otro programa probablemente el tema de la reforma tributaria, porque quisiera entrar también a otro tema que tiene que ver con este acuerdo, este tratado internacional, ¿cierto? Pero antes de entrar ahí al TP11, ¿cierto? Recomendación, porque si probablemente sigamos con el tema de inflacionario, ¿alguna recomendación para la gente que nos ve, civil, de a pie, como se le llama, que podamos hacer Claro. en este tiempo? Digamos que Mira. ya lo anuncian por todos lados, que viene una recesión, inflación. Mira, más que venir, ya está. Ok, ¿Ya? O sea, de verdad, todo esto... pero que se va a sentir más a futuro. Sí, lo que se hablaba de que teníamos una recesión técnica. ¿Qué significa recesión técnica? Que técnicamente nuestro producto cae más de lo que había crecido el año pasado, ¿ya? En el mismo tiempo. Entonces eso es recesión técnica. Y por lo tanto ya estamos en una recesión técnica. Se preveía que entráramos en una recesión técnica a partir del año 2023. Sin embargo, esto se anticipó justamente porque hemos conversado la inestabilidad político-partidista que se ha generado en nuestro país. Y por lo tanto, hoy día ya estamos en una recesión técnica. Fíjate que
antes de los conciertos, ¿cierto? De Coldplay y el último que tuvimos con el desastre de Daddy Yankee, ¿cierto? Yo podría haber dicho, y creo que incluso tú me escuchaste en alguna ocasión, diciendo que la gente hoy día piensa de manera más mesurada, que la gente hoy día está ahorrando, que la gente hoy día le pegó una mirada a largo plazo y dijo, bueno, es necesario no consumir tanto, sino que tenemos que bajar ese consumo. Pero me descolocó todo esto. O sea, Coldplay estuvo, ¿cuánto? 6 días, y los 6 días el Estadio Nacional estuvo relleno, o sea, repleto. Y ahora Daddy Yankee lleva 3, 4 días y está repleto. O sea, y además entradas carísimas, ¿cierto? Estamos hablando de 80, Sí, 100 mil pesos, sobre 100.000 pesos, y la gente los 150.000 paga. pesos. Entonces, lamentablemente, tenemos hoy día una mentalidad de consumismo, ¿cierto? Muy exacerbada, y eso hace que sigamos presionando la inflación de lo que hablábamos recién. Por lo tanto, el consejo directo para la gente, primero, hay que seguir el consejo bíblico. José fue muy sabio y vio que había abundancia y lo que hizo fue guardar. La famosa vacas gordas. Y lo que hizo fue guardar justamente para la venida de las vacas flacas. Mientras el resto del mundo estaba sufriendo las vacas flacas, la hambruna en el mundo, Egipto logró sobrevivir. Había un plan divino detrás, obviamente. Y Dios le tiene misericordia a esta nación también, así que hay un plan divino detrás de esta nación. Y este plan divino tiene que ver justamente con que usted tiene que guardar. Dios dijo que de este país fluía leche y miel. Es un país donde tenemos de todo. Y la verdad es que tenemos recursos en abundancia. No lo malgastemos, mantengamos esos recursos en abundancia que tenemos y justamente introduciendo lo que viene, estimada Carol, tiene que ver con esto del famoso TPP-11, que, ojo, tiene muchos distractores, pero es importante conocer qué es lo que hay detrás de esto. Entonces el consejo es ahorrar. Hoy día es el momento. Yo recuerdo, y tú te debes recordar también, porque somos más o menos de esa época, que cuando la autoridad en ciertos momentos decía apriétense el cinturón, todo el mundo nos apretábamos el cinturón. Eso significa justamente dejar de consumir. Yo no estoy diciendo que la gente no se divierta, no estoy diciendo que no vaya a un concierto, no estoy diciendo que deje de comprar, pero tiene que hacerlo de manera mesurada. Si usted cuenta con los recursos, hágalo. Si no tiene los recursos, ahorre. Sí, bueno, y justamente la semana y esta última fecha hemos visto esta incertidumbre que tal vez muchos de quienes nos ven no lo entienden, que es con este Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, conocido como TPP-11, que Gabriel, iba a decir, el presidente Gabriel Boric de alguna manera se sintió como muy contento, festejó un triunfo de postergar la ratificación de este tratado, porque hay una oposición muy fuerte política de no ratificar este tratado, pero también hay otro sector que dice que sí. ¿Qué es este tratado? ¿En qué beneficia al país o en qué lo denosta? Porque algunos quieren que se ratifique y otros no quieren. Mira, aquí siendo súper abierto y pensando un poco lo que significa este tratado transpacífico, Trans-Pacific Partnership, o por su sigla en español, el CTPP, que significa Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico. Fíjate que, a ver, dos cosas que son relevantes aquí. Mucha gente, los distractores, voy a hablar primero de los distractores y después voy a hablar de los que lo defienden. Los distractores dicen, vamos a perder soberanía. Fake news. Esas son famosas fake news. Okay. Otros dicen... Perdón, los detractores de este tratado. Los detractores de este tratado. Que adhieren a la ONU, que al final igual intervienen en los países. Exactamente. Okay. O sea, y es justamente para allá voy, porque vamos a perder soberanía. Vamos a perder ciertas libertades que tenemos hoy día con la industria farmacéutica local, que además la gente se va a ver expuesta a tener su privacidad, ¿cierto?, expuesta totalmente porque van a tener todos nuestros datos, etc. Estos son los distractores. Voy a responder a esos tres argumentos que son fake news, que por lo demás hay una página del gobierno, ¿cierto?, que me gustaría decirlo hoy día al aire, que se llama www.subrey.cl. Subrey.cl. Tal como suena. Subrey, claro. Okay. Que es la subrey.gov.cl, perdón, la página de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales. Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales. Subrey.gov.cl. Y usted puede ver en la propia página del gobierno, y que yo me alegro de verdad, que sigan funcionando las instituciones en mi país. Porque siendo una página gubernamental, siendo una página del sector que avala a nuestro presidente Gabriel Boric, aún así ellos colocan aquí información relevante e información fidedigna y de verdad. Okay. Entonces la información que hay aquí en la página del Subrey, que usted la puede ver, subrey.gov.cl,
habla justamente de lo que es el tratado internacional, el famoso, el polémico TPP-11. Y quiero dejar muy claro, voy a responder a estos 3 temas relacionados con lo que acabo de decir. Primero, pérdida de soberanía nacional. Señora, señor, escúcheme bien. Y lo cuento como una anécdota, y una anécdota que es válida para entender lo que está ocurriendo hoy día con nuestra apertura al comercio internacional. Haciendo un poco de historia, y no quiero detenerme mucho porque aquí tendría que hacer una clase de economía chilena gigantesca, ¿cierto? Tenemos poco tiempo. Sí. Pero pensando un poco en lo que pasó con Chile. Chile tenía una economía de sustitución de importaciones hasta el año 1972-73. Y nos abrimos a partir del año 73 y empezó una oleada y una escalada agresiva de apertura al mercado internacional. Pero próspera. Quiero decir, mucha gente critica que nos abrimos mucho, que empezamos a perder soberanía, porque llegaron empresas transnacionales a comprarnos nuestras empresas locales. Y yo digo, mira, todo en su justa medida siempre es bueno. Si el problema es cuando exageramos la nota. En Chile se vendió todo se privatizó, ¿ya? Y todos debemos recordar en la década del 80, ¿cierto? Que también tuvimos la posibilidad, nosotros, ciudadanos de a pie, como bien decías tú, Carol, de poder comprar acciones de Endesa, comprar acciones de Chilectra, etcétera. Es decir, podíamos acceder a lo que se llamó en ese momento el capitalismo popular. ¿Qué es lo que hace este tratado TPP-11? Okay. ¿Y a qué va? Al hecho de que hoy día todos esos acuerdos bilaterales que tenemos con varios países, por ejemplo con Japón, se ratifican en este tratado y permiten que esa supuesta pérdida de soberanía sea controlada a través de un contrato que favorezca a ambas partes. Hoy día solamente ha existido, y esto lo digo responsablemente, ha existido una suerte de poderío del más poderoso sobre el más chico. Y por eso Donald Trump, en su promesa de campaña, dice que él no adhiere al tratado. Podría haber sido un TPP-12. Claro. Porque tendríamos 12 países. Eso significa TPP-11, porque son 11 países que están incorporados aquí en este tratado. Pero o sea, al ratificar este acuerdo, tú inmediatamente llegas a un acuerdo con 11 naciones. Claro, entonces, y además con un contrato determinado que está tiene delimitado reglas claras. Ok, perfecto. Reglas súper claras. A diferencia de lo que nos ocurre hoy día, donde cuando hacemos un tratado, y yo no estoy diciendo que los japoneses tengan mala voluntad o mala fe, pero sí tenemos un Goliat peleando contra un David. Claro. El David lanza la onda y lo mata igual, pero sin embargo este David parece que nos despierta, porque además estamos con un problema político, la introducción que hicimos previamente en la primera mitad de este programa. Estamos con un problema serio a nivel económico, por lo tanto que venga un país como China, como Estados Unidos, como Japón, como Australia, y venga a hacer una negociación directa con nosotros, puede generarnos un problema, porque no tenemos la capacidad de negociar tan abiertamente con eso. Solo lo pongo como una anécdota. Por ahí, por el año 2016, 2017, Chile, siendo uno de los productores más grandes de cobre del mundo, también de los subproductos del cobre se empezó a generar hierro y fierro. Una pyme del sector minero, y escúcheme bien porque este es un tema súper importante para que entendamos un poco en qué situación estamos hoy día como país. Hoy día nosotros representamos menos del 0,01% del Producto Interno Bruto Mundial. O sea, tenemos cero influencia. Cero incidencia. Cero influencia. Y fíjate que una pyme en Chile tomó todo ese relave y todas esas diferencias de hierro y fierro que quedaba, la sobra, digamos, por decirlo de alguna manera, y empezó a fabricar bolones, de estos bolones de demolición. Ajá. Como en Chile no tenemos la cultura de demolición, se empezaron a exportar principalmente a Estados Unidos y a Europa. Pero resulta que un gigante chino, ¿cierto? Una empresa gigante chino, también hacía lo mismo, fabricaba bolones. Okay. Y mandó un comunicado simple a través del embajador de China en Chile, diciendo: ¿quién es esa empresa pequeñita en Chile que está produciendo estos bolones? Ah, no, mira, es una pyme. Si no deja de producirlo, nosotros no le compramos más cobre. Ya. Así de simple. Okay. Entonces, ¿qué tuvo que hacer el gobierno de turno? Decirle a esta empresa pyme: te subsidio, te entrego los ingresos que podrías haber ganado en 5 años para que te salgas del mercado. Es decir, compró su empresa simplemente para hacerla desaparecer. O sea, si alguien me dice que con este tratado vamos a perder soberanía, perdón, ¿de qué soberanía estamos hablando? Si hoy día los países poderosos, de alguna manera, ya nos tienen, entre comillas, medio dominados. En este ejemplo que tú mencionas, el tratado, hay un resguardo, se hace una negociación. ¿No ocurriría esto que le pasó a esta empresa? Porque, mira, los países que están aquí son Australia, Canadá, México, Japón, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Vietnam, Brunei, Malasia y Chile. Países que, por lo demás, con los cuales tenemos tratados internacionales. Claro.
y que impide de alguna manera, y ojo con esto, que estos países empiezan a tener cierto resguardo por los menos poderosos. Entonces, ¿qué es lo que dice Donald Trump? ¿Por qué no se incorpora a este tratado? Sí, pues Estados Unidos no está. Porque él dice, mire, los únicos que van a ser favorecidos con este tratado son los países pequeños y las medianas economías. Lógico. Claro, porque se adhieren a una plataforma que les hace visible, que les permite tener acuerdos. Y que les permite además... Las importaciones para nosotros son valiosas porque usted va a Chile, va a cualquier mercado, va a cualquier importación, estos malls que hay chinos, qué sé yo, y uno tiene de todo, alcance a la mano, la verdad. supuesto, y otros países vienen, países vecinos, viajan a Chile a comprar implementos y cosas que ellos no tienen en sus países, pero nosotros sí tenemos. Bueno, imagínate, con los tratados que tenemos hoy día, que son tratados bilaterales, prácticamente, tenemos muy pocos tratados, por ejemplo el Mercosur, en algún minuto tratábamos de incorporarnos, no resultó, hacer una especie de comunidad europea, pero en el Mercosur, Sí, que no resultó Latinoamérica. finalmente porque tenemos Del sur. pensamientos muy diferentes en nuestro actuar económico. Pero fíjate que estos tratados internacionales bilaterales que tenemos hoy día ya nos benefician, a pesar de que tenemos un país mucho más poderoso tratando con nosotros, pero igual nos beneficia. Imagínate lo que tú acabas de decir. Hoy día nosotros podemos ir al mercado y acceder a un televisor QLED o LED Claro. de alta resolución, pongamos un televisor de 55 pulgadas, yo me puedo comprar hoy día, a lo mejor no el Sony no sé cuántito, pero sí una OC u otro, y me vale 270.000 pesos. Si nosotros no tuviéramos esos tratados, ese televisor hoy día estaría costando 1 millón. Por eso que, a pesar del aumento del dólar, a pesar de que nuestra economía la baja, todavía podemos gozar de ciertos productos baratos, sobre todo en tecnología, porque tenemos tratados directos con Japón. Ok. Entonces, ojo con esto, que el tratado contempla 30 capítulos, y quiero mencionarlos rápidamente, Carol. Pero me interesa saber, el TPP-11 finalmente va a favorecer Perfecto. la Eso- activación eso es lo que económica quiero- en Chile. Eso es lo que quiero Y esto, comentar. entonces, el resguardo que tienen algunos grupos opositores tiene que ver más bien con la ideología que ellos ven detrás de una pérdida de soberanía que tú, por lo que mencionas, no es tal, ¿no? Claro, lo que pasa aquí es que, a ver, recordemos que tanto el ministro Marcel, que está de acuerdo con el TPP-11, ¿ya? Porque él está 100% de acuerdo. El discurso del presidente y los otros ministros más políticos, obviamente, están alineados con su sector, ¿ya? Y por eso se ha retrasado. Sin embargo, recordemos que de todos los senadores se necesitan solo 26 votos a favor para que este tratado se apruebe. Y hay más de 30 a favor. ¿Ya? O sea, el tratado debiera aprobarse, pero se ha retrasado por los famosos size letters, ¿ya? Y eso lo quería explicar Ya. rápidamente, que por lo demás, y como un dato anecdotario nomás, la ministra de Medio Ambiente no tenía idea de lo que era un size letter, ¿ya? Exacto. Pero vamos a decirlo rápidamente. Mira, dentro de este tratado hay 30 capítulos que hablan de lo siguiente, muy rápido. Hablan de las reglas de origen y las reglas de término. ¿Qué significa esto? Que estos que no vamos, otros, que no vamos a alcanzar estos otros a países... explicar ¿cierto? todos los capítulos, pero... No, sí, solamente Ok. voy a mencionar uno. Estos otros países que de alguna manera ahora pasan a ser nuestros aliados, que hoy día no los tenemos como aliados, me van a defender. Es decir, ojo, Claro. a ver Chile, ¿dónde te están metiendo? Ah, mira, me estoy metiendo a un tratado directo con Estados Unidos. No, porque nosotros en el TPP-11 decimos que tú tienes que cobrar tales precios, tales aranceles, etcétera, Claro, porque y es por lo un tanto tratado de cooperación. cooperación mutua, eso Exacto. es cooperación mutua. Y ojo, que significa que estos 11 países hoy día vamos a tener arancel cero. Vamos a evitar la doble tributación. Hoy día, por ejemplo, con Australia, tú sacas un producto de importación y aquí tienes que pagar la producción de ese producto. IVA, impuesto final como empresa, etcétera. Llega a Australia, tienes que pagar el impuesto aduanero, más si eventualmente tú llegas a producir en Australia, vas a tener que pagar el IVA en Claro. Australia y el impuesto a la renta en Australia. Y ojo que tenemos en Chile productos australianos, pero son carísimos. Carísimo, Hay exactamente. unas galletas que a mí me encantan exactamente. y hoy me duele Y al revés, comprarlas y porque al son muy revés, caras. o sea, nuestros vinos, o sea, a mí me tocó vivirlo, tú sabes que yo estuve en una situación que me permitió viajar por varias partes del mundo y me tocó ir a ciertas ciudades desarrolladas donde pedir un vino chileno es un lujo, o sea, Sí, sí. incluso, perdón, lo digo, hasta el cartoné, ¿cierto? Es carísimo en el extranjero. Entonces, incluso yo tengo una anécdota muy cortita, lo cuento, pero me compré una loza en Sudáfrica que tenía figuras de animales. La traje, la envolví, costó carísimo traerla porque te cobran mucho por estas cosas que son delicadas.
Llego a Chile, le hago el regalo a mi mamá, porque la traía como regalo, Sí. una jirafita, un leoncito, precioso. Y uno de mis hermanos da vuelta a la losa y decía, Made in Chile, Losa Penco. La compré en Sudáfrica. Entonces alguien dijo, mira, qué terrible lo que hiciste. No, no, no. ¿Sabes por qué? Porque en Chile no se vende. Claro. Y la compré en Sudáfrica, pero me costó carísimo. 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 Claro. Si se vendiera en Chile, producto de estos tratados nos costaría menos. Entonces, arancel cero. Ojo, ya no más impuesto doble tributación en Chile y en el país de destino. Al revés. Ellos Ahora, podrían traer sus productos Marco sin Antonio, doble la tributación. oposición a ratificar este tratado por parte de la oposición, tú dices, esta gente sabe, si al final uno lee y lee todos estos acuerdos, ¿qué les lleva a no querer aprobar esto? Esto de la soberanía, yo creo que ni ellos se la creen mucho. Entonces, ¿qué les lleva? Mira, yo he hablado todo este rato de la economía de sustitución de importaciones y la economía libre mercado, que son como, o la economía social de mercado. La economía de sustitución de importaciones es aquella que empieza a cerrarse. Eso significa sustitución de importaciones, es decir, trabajamos con el consumo interno. Chile hoy día no tiene la capacidad, escúcheme bien, no tiene la capacidad de sobrevivir con consumo interno. Estados Unidos sí lo puede hacer. Pero eso es porque es un proyecto ideológico que ellos creen Sí, que va a funcionar. Sí, porque creen que finalmente un poco lo que le pasa a Venezuela. Venezuela en algún momento dado dijo, ¿sabes qué? Tenemos toda esta cantidad de petróleo, somos la nación más rica de Latinoamérica y podemos sobrevivir si cerramos la frontera. Sin nadie. Sin nadie. Y entonces Chile en algún momento se miró al ombligo y dijo, somos una isla, podemos sobrevivir sin nadie. Sustituyamos importaciones, no hagamos este tratado de libre comercio y por lo tanto podemos sobrevivir. Yo quiero decir, con el dolor de mi corazón, que todo esto de la sustitución de importaciones se llevó a cabo lamentablemente en el llamado gobierno de la Unidad Popular, donde se expropiaron más de 2/3 de nuestros terrenos agrícolas. Ujú. ¿Y en qué llegamos? ¿A qué llegamos? Llegamos a que muchos empresarios no siguieron produciendo, no siguieron generando, muchas gracias, y por lo tanto finalmente tuvimos un problema serio a nivel económico. Entonces, ojo con esto, que yo creo, y esto lo dejo ya a mi nivel de credo, porque no estoy metido en la mente de ellos, pero creo que es más ideológico que político-económico. Y ahí surge un poco esta, no sé, pues dentro de eso Nueva Zelanda tal vez, o el mismo Japón, que tienen regímenes más de economías sociales de mercado, que son mucho más abiertos, que dejan que el mercado funcione, y acá lo que queremos ir en el sentido contrario. Queremos poner precios, queremos poner cotas, queremos garantizar las ayudas sociales que, ojo, la reforma tributaria de la cual vamos a hablar en otro programa, ¿cierto?, va a recaudar 4,5 puntos del PIB. Y hoy día estamos sobreendeudados en más de 40 puntos del PIB. Ese es más o menos solamente para poner en perspectiva lo que está ocurriendo. Claro, no queremos dejar a la gente pesimista con esto, no queremos dejarlo. Bueno, queremos agradecer a Marco Antonio Orellana. Muchas gracias a usted. Esperamos tenerlo durante la semana para poder seguir analizando desde el punto de vista de la economía, también todo lo que sucede y volver a insistirle que todo está relacionado, o sea, la política, lo social, el discurso repercute y afecta directamente en la economía de un país y la economía de un país le afecta a su bolsillo. Cuando alguien dice, no, yo igual voy a tener que seguir trabajando, no me importa lo que hagan los políticos, no es tan así porque usted ve que cada día se sube la benzina, por ejemplo, es más difícil comprar, hasta el precio del huevo subió de manera impresionante, entonces sí afectan las políticas públicas y el objetivo de este programa es poder enseñarle y hacerle entender esto para que esté informado, porque Chile va a seguir teniendo elecciones a futuro también y porque que este proceso de nueva constitución todavía continúa. Los ricos no son malos, las empresas, mientras más empresas hayan y emprendedores y emprendimientos, obviamente va a haber más trabajo para todos, así que también ese es un concepto que queremos erradicar, sobre todo cuando sabemos que el Dios de la Biblia es un Dios que promueve el emprendimiento y que favorece el fruto del trabajo de las manos de cada uno de nosotros. Así que, Marco Antonio, muchas gracias. Mira, sí, quiero recomendar, siempre en cada uno de los programas voy a tratar de recomendar un libro maravilloso, a ver si el señor director puede hacer ahí un close-up, ¿cierto?, de este libro, y que es muy interesante, se llama El economista callejero, de Axel Kaiser, ¿cierto? Es un libro que en 120 páginas nos entrega datos económicos muy relevantes y habla de economía muy profunda. O sea, yo miro este libro cuando lo vi la primera vez y es hasta economía 4 en la universidad, pero lo dice en un lenguaje, y lo dice en un lenguaje sencillo, súper fácil de asequible, entender. súper fácil de entender, está muy barato. De Axel Kaiser, bueno, un libertario incluso ahí el mismo bastante Axel Kaiser conocido. dice,
ojalá lo pirateen, dice, porque de verdad me interesa que la gente lo lea, que lo tenga y que pueda entender lo que dice acá. Así que recomiendo El economista callejero para que usted lo pueda leer y con eso llevamos un desarrollo económico en nuestro país y entendiendo de lo que nos dice Axel Kaiser, vamos a entender lo que está pasando en nuestro país. Sí, bueno, una vez más agradecer la participación de Marco Antonio Orellana, economista, Gracias. asesor también tributario, profesor en la universidad, y también a usted por habernos sintonizado en Nosotros lo Decimos. Acá vamos a tratar de poder hablar de aquellas cosas que por lo general no lo vemos en los medios de comunicación tradicionales, así que les invitamos a que compartan el link de este programa que va a quedar ahí en Facebook, en la página web, y que nos sintonice como siempre cada día de lunes a viernes de 11 a 12 en la 15.1 del Enlace Televisión Señal Abierta y también a través de todas las redes sociales. Gracias por la sintonía, gracias por haber venido. Esperamos tenerte la próxima semana. Sí, ¿este lo vas a dejar para que alguien que nos aquí. escriba, ¿no? Mira, se lo regalamos? Podríamos hacer en el programa. Si la gente nos escribe, nos pregunta, podemos regalarle este libro, ni un problema. Sí. Axel, ¿Tú conoces dice, a Axel Kaiser? Sí, lo conozco. Lo podríamos traer al programa, ¿no? Podríamos contactarlo, tal vez. He tenido la oportunidad de compartir con él en algunas universidades y la verdad es que es un gusto y un agrado escucharlo porque él habla cosas que son muy directas y muy parecidas a este programa, digamos. O sea, sin pelo en la lengua, diciendo las cosas como son. Así que sí, podríamos regalarlo. La verdad es que es un libro que hoy día lo encuentra muy barato y lo encuentra en la librería hasta en 5.000 pesos. Bueno, vamos a dejarte ahí como la tarea designada, a ver si podemos traer a Perfecto, Axel Kaiser no hay al problema. programa, porque el objetivo también es poder traer gente experta en distintos temas para informarle a usted. Así que ahora sí podemos... Ahora sí que sí. Bueno, muchas gracias, que Dios les bendiga y nos vemos, Dios mediante, mañana en otro programa en Nosotros lo Decimos. Saber interpretar las corrientes de un colectivo y sus relaciones de poder. Mirar con objetividad el comportamiento político en las organizaciones y tener una percepción social de lo que sucede en el país y en el mundo nos permitirán tomar las decisiones correctas y saber qué camino seguir en los desafíos que enfrentamos como nación. Nosotros lo decimos.